Buenas noches, hermanos. Nuevamente aquí, juntamente con ustedes, para ya concluir nuestra serie de enseñanzas sobre el libro de Esther. Y bueno, hoy nos toca ver sobre análisis de una exiliada. Y en este caso nos toca estudiar a la misma Esther. Ahora, Esther, como ya hemos estudiado ampliamente, ¿no? Esther vivía en el anonimato con su primo Mardoqueo, en el país pues de Persia. El rey Asuero había regresado de la guerra derrotado, había regresado solitario y necesitado de afecto y compañía permanente. Sus consejeros le habían dicho pues que busque entre todas las jóvenes casaderas, lógicamente que sean hermosas y que las había en el reino de Persia, que las busque de entre todas las provincias y que las traigan para que él pueda hacer su elección. Lo que le estaban sugiriendo pues al rey es que realice lo que nosotros conocemos un concurso de belleza, algo simple, ¿no? Y bueno, y el rey aceptó. El historiador judío Josefo nos dice que habría alrededor de 400 personas involucradas en este concurso. Tendrían un año para pulirse en todo arte de seducción y para realizar su belleza, mimando sus cuerpos y aplicándoseles el arte de la cosmética, de los peinados y vestidos. Finalmente, se esperaba que la elegancia, el encanto, la belleza física y la seducción se impusieran. Cada una de ellas debía pasar una noche con el rey, quien entonces luego haría una elección. Aquí tenemos pues un concurso de belleza, pero con un premio mucho mayor que cualquiera de los que estos ofrecen. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a ver concursos de belleza, muchas veces se ven en la televisión, ¿verdad? Miss Perú, Miss Universo, pero el hecho de que una dama sea coronada reina, ese reinado le dura un año, ya sea de su propio país o ya sea Miss Universo, ¿no? Entonces, el título de reina, ya sea de su nación o reina del mundo, es un título que dura solamente un año. Pero en este caso, la ganadora se convertiría en la reina de Persia. Y es un reinado que no iba a durar un año. Bueno, en el caso de la reina Basti, por su desacato a la orden del rey, pues perdió su reino, su reinado, el título de reina. Pero si Esther cumplía todos los requisitos y tenía un testimonio indiscutible, lógicamente su reinado iba a ser duradero. Entonces la ganadora se convertiría en la reina de Persia. Y entendemos, ¿no?, que las mujeres de todo el país clamaban o clamaron por la oportunidad de tomar parte en esto, menos una, y es pues la heroína de nuestra historia, ¿no? Ahora, en Esther capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Note esa frase, fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. La Nueva Versión Internacional también dice lo siguiente: cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. Nos llama la atención el tiempo pasivo y el verbo mismo, fue llevada. En realidad, este verbo puede significar tomar por la fuerza, y así aparece traducido en otras partes del Antiguo Testamento. Algunos eruditos judíos le dan a esa interpretación en este pasaje, ¿no?, que Esther no fue llevada porque ella quería o se moría por ser reina, ¿no?, o se estaba desesperada para que le eligieran reina. No dice la Biblia que Esther sabía que era hermosa y que se corrió donde estaban agrupadas las señoritas para que pues las vieran, ¿no? Y ella ahí entre el grupo fue y fue reunida con las demás. No se sabe si hubo coerción. Se nos dice que sí, que Esther fue
no se nos dice si Esther fue forzada a ir, pero por el testimonio de Esther, por la manera como fue educada y por la manera como temía a Dios, creo que sería justo decir que había una renuencia de su parte y por lo mismo de que ella no mencionaba este tipo de cosas, ¿no? Como ser elegida reina de belleza. Entonces, es cuestión de detenernos y pensar, ¿por qué habría querido una joven judía involucrarse en un plan que la obligaría a abandonar a su única familia que tenía? Recordemos que Esther era huérfana y Esther estaba bajo la tutela de alguien que ella amaba y respetaba, y ese alguien era Mardoqueo. Otra pregunta sería, ¿por qué habría querido pasar un año encerrada bajo llave en un harén, culminando en una noche con un rey pagano que podía resultar en la posibilidad de ser un matrimonio mixto fuera de su raza? Sin duda, podemos decir sin temor a equivocarnos que Esther fue con renuencia. Otra pregunta sería, ¿no es reconfortante encontrar un poco de timidez en una mujer hermosa? ¿No es encantador observar la verdadera belleza que está acompañada de modestia y la falta de interés en competir para lograr un premio por las cualidades físicas? Claro que se ve en Esther y nos impresiona por ello. Entonces, ya que estamos viendo este sermón que lleva por título Análisis de una exiliada, vamos a ver 6 características de dignidad y fortaleza, pues, de esta señorita que estaba en condición de exiliada. Y la primera característica es que Esther exhibió un encanto y elegancia llenos de gracia. En Esther capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Bueno, aquí en la Reina Valera está hablando de Hegai, ¿no? Y Hegai era el encargado de ver de que cada una de estas señoritas sea tratada con el mayor cuidado, pero Esther halló gracia ante los ojos de Hegai. Note bien lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, la joven agradó a Hegai. Ahora, la Reina Valera dice lo siguiente, y la doncella agradó a sus ojos, pero la NBI dice, la joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él, o sea, Hegai, dice, se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Luego dice, le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. O sea, habían varios lugares, pero a Esther la llevaron al mejor lugar del harén con las doncellas más distinguidas. En este versículo, la traducción literal del texto original es, o sea, cuando Hegai observó a esta doncella, cuando observó a esta joven, la traducción literal sería, provocó gracia ante su rostro. Ahora, ¿no es una expresión hermosa? Por supuesto que sí. Aunque había sido llevada al harén y participaba en estas actividades de manera renuente, Esther no mostró una actitud o alguna acción negativa. Estamos convencidos que ella sentía la mano de Dios en su situación, pero también tuvo que ver ahí la educación que le dio Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo le enseñó a ser muy educada, muy respetuosa, ella era una señorita de su casa, ¿no? Y entonces todos los consejos que le dio Mardoqueo, ella los tenía presente. De hecho que Esther era una señorita muy recatada, muy prudente, muy modesta, por supuesto hermosa, pero más que eso, la hermosura la tenía en su interior. Entonces, solo una persona que se empapa de la sabiduría de Dios hallará gracia y provocará gracia ante Dios y los hombres. Curiosamente, Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4, dice lo siguiente:
Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y mira lo que dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Bueno, pues se cumplió en la vida de Esther, ¿no? Solamente una persona que está empapada de la sabiduría de Dios es la persona que va a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Por qué más podía estar allí? Buena pregunta, ¿verdad? Ante pues la imposibilidad de decir no, Esther fue un dechado. ¿Y qué es un dechado? Es muestra o modelo que se tiene presente para imitar. O sea, Esther era pues un ejemplo, un desafío a imitar. Y lógicamente que las otras doncellas lo observaban. Y seguramente muchas de ellas dirían, ¿no? ¿Cómo quisiera ser como ella, ¿no? Tener esa personalidad, ese dominio propio, esa prudencia. Entonces, Esther fue un dechado de gracia ante el rostro de, pues, Hegai, ¿no? Este hombre, el influyente servidor del rey. Entonces, ¿qué diferencia entre Esther y todas las mujeres a su alrededor? Sus cualidades internas no podían ser ignoradas. Estas, de hecho, captaron la atención del servidor del rey. Pues este es un reto para toda mujer de Dios. Y toda mujer de Dios, si quiere ser agradable ante los ojos de Dios y los hombres, pues tiene que empaparse de la sabiduría del Señor. La segunda característica de esta joven exiliada es que Esther demostró una reserva y control poco comunes. En Esther capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Veamos cómo dice la Nueva Versión Internacional. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Esther no le dijo a nadie que era judía. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que Mardoqueo le había ordenado. Ni siquiera el difícil ambiente aturdidor del harén pudo tentarla a romper esa palabra de compromiso con su primo tutor. En toda mujer, pues, hay un aire de misterio, una imprevisibilidad que a los hombres les resulta, pues, enigmática. La capacidad de Esther de mantener la reserva nos hace sino aumentar el misterio, particularmente su reserva verbal. Ella sabía más de lo que decía, sabía guardar un secreto, era una persona pues reservada, y las mujeres deben aprender a guardar confidencias, especialmente si tienen que ver con su esposo, con su familia y con sus amistades, ¿no? Y bueno, y con pues las hermanas de la iglesia. Hay hermanas que a veces vienen con sus cargas y buscan una consejera. Y en ese caso, la hermana en Cristo tiene que ser reservada, prudente, ¿no? No debe divulgar las cosas que una persona le está confiando. Es un privilegio cuando una persona abre su corazón y hasta puede ser una confesión. Entonces debe haber prudencia, debe haber reserva, ¿no? En el ambiente profesional también eso se conoce como secreto profesional. Y sea el médico, el policía, el abogado, sea quien sea, sabe lo importante que es este compromiso del secreto profesional. Y cuanto más si se trata de asuntos espirituales, de consejería, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser reservado. Y hoy más que nunca se requieren de muchas Esters para poder edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, esta mujer era confidente, ¿no? Con su esposo, con su familia, ¿no? El reto que nos da Esther, ¿no? A toda mujer, que sea confidente con su esposo, con su familia y con sus amistades. Que la conozcan por saber guardar un secreto.
Eso es parte de una personalidad caracterizada por la dignidad y la fortaleza. La Biblia nos habla mucho, ¿no?, del poder peligroso que tiene la lengua. Y la Biblia habla mucho sobre eso, ¿no? Y la Biblia habla mucho de que hay que ser prudentes. La Biblia habla mucho, ¿no?, en cuanto al peligro del chismoso, el murmurador, ¿no? Entonces, hoy más que nunca se requiere de mujeres prudentes, de mujeres reservadas. La tercera característica de esta joven exiliada es que Esther tenía un espíritu siempre dócil. En Esther capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y el versículo 20 dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora, note lo que dice la Nueva Versión Internacional. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se le había prohibido. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su cuidado. Ahora, el haber sido una de las finalistas en esta delirante competencia, o después el haberse convertido en reina, no hizo que Esther hiciera alarde de su independencia, ni que se diera pues ínfulas. Ahora, las ínfulas, ¿qué es una ínfula? La ínfula es vanidad, es orgullo, que muestra a una persona acerca de sus propios bienes, actos o cualidades. Pero Esther no se mostró llena de ínfulas, o sea, ella no mostró vanidad, ella no mostró orgullo después de haber logrado entrar dentro del concurso de belleza, o no mostró vanidad y orgullo cuando después fue seleccionada como reina. Entonces, esta preciosa, digna y sabia mujer seguía dispuesta a escuchar y aprender, ¿no? Y la misma Biblia lo dice, ¿no?, que sobre todo en la Nueva Versión Internacional dice, ¿no?, que Mardoqueo le había prohibido, ¿no?, y ella lo entendió. Dice que ella continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares, ¿no?, como Mardoqueo le había ordenado. Y dice que ella seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando ella estaba bajo su cuidado. Entonces, qué importante es que una dama de Dios no tenga que cambiar su conducta después de haber logrado algo. Sería triste, ¿no?, que una dama en Cristo Jesús que comienza a lograr éxito en su vida por la gracia de Dios, se llene de vanidad, se llene de orgullo y comience a menospreciar a los demás. Pues Esther no era así. A pesar que logró sin necesidad que ella lo solicitara, ¿no?, sino que la misma Biblia dice que fue llevada. Entonces, a pesar de que ella no tenía ese interés, pero su testimonio fue de más impacto, y ella, después de haber sido llevada entre las demás doncellas, no cambió su personalidad, no se volvió orgullosa, no se volvió vanidosa. Y eso que ellas recibían el mejor tratamiento para su belleza dentro del palacio, ¿no?, junto con las demás damas. Ahora, déjeme hacerle una pregunta a usted, hermana en Cristo. ¿Ha cambiado eso su disposición a aprender de los demás? Porque tristemente muchas personas, cuando logran algo en la vida, ya dejan de escuchar los consejos, ya dejan de prestar atención a las enseñanzas, ¿verdad?, que puede venir del padre, de la madre, ¿no?, o de su propio esposo, o de algún amigo, una amiga, ¿no?, que ha sido también una persona que ha logrado muchas cosas. Entonces, y muchas veces dejan de escuchar, muchas veces dejan de prestar atención. Otra pregunta sería, ¿se ve a usted misma como una experta perfecta? O sea, ya usted logró algo, ¿no? Y ya usted se siente perfecta, ¿no?, el alfa y el omega del éxito.
en lo que usted ha emprendido y por lo tanto ya usted no escucha a nadie, no acepta el consejo de nadie, no acepta la sugerencia de nadie. Usted se siente tan perfecta que ya no tiene ni necesidad de escuchar el consejo de Dios, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Pero alguien ha dicho lo siguiente: la educación consiste en ir de una situación de inconsciencia a una conciencia consciente de nuestra propia ignorancia, ¿no? Le repito, la educación consiste en ir de una situación de inconsciencia a una conciencia consciente de nuestra propia ignorancia. Y estoy de acuerdo con esto, nadie tiene el monopolio de la sabiduría. El intento de tratar de impresionar a los demás, hablando lo bien relacionado que estamos, nuestro conocimiento o habilidades, no realza el valor de nuestro carácter. En todo caso, lo reduce. Nuestra gran necesidad es la de cultivar la disposición de aprender y de seguir siendo enseñables, de aprender de nuestros hijos, de aprender de los amigos, de aprender aún de nuestros enemigos. Qué hermoso es encontrar un espíritu humilde, qué hermoso es encontrar un espíritu dócil en los que ocupan posiciones prominentes de autoridad. He tenido el privilegio de conocer a personas en altos cargos en las esferas del gobierno y muchas de ellas me han sorprendido porque son personas dóciles, humildes, ¿no? Y bueno, y lo interesante que muchas veces son personas inconversas, pero sí tengo la oportunidad también de conocer personas que son creyentes, que están muy fuertemente relacionadas con personas de alto cargo del Estado, y también son personas muy dóciles y muy humildes. Y a veces uno llega con la idea de que, ojalá que me quiera atender, y uno se queda impresionado y sorprendido por lo sencillos que son. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Usualmente a veces cambia, ¿no?, nuestra conducta, nuestras actitudes, cuando logramos un alto cargo, ¿no?, en algún lugar. Entonces ya miramos de lejos hasta nuestros propios hermanos en la fe. Una cuarta característica de esta joven exiliada es que Esther demostró una sencilla modestia y autenticidad. En Esther capítulo 2, versículo 12 al 15 dice lo siguiente: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco, el del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Muy bien, permítanme leerles lo que dice la Nueva Versión Internacional, que es más comprensible. Dice lo siguiente: ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sasgás, el eunuco encargado de las concubinas del rey. Y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que el rey la deseara y la mandara llamar. Cuando Esther, la joven de Mardoqueo, había optado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey.
Ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Piensen esto: ningún trabajo que hacer, ninguna responsabilidad, no tener que cocinar, no tener que limpiar, no tener que lavar ni planchar, no tener que ir de compras, no tener que vigilar el presupuesto, no tener limitaciones de ninguna clase. Imagínese, mimada y complacida de todo, en este ególatra harén de Persia. Todo el énfasis está dirigido a convertir a las mujeres en personas de extraordinaria belleza. En este momento, Esther no debía tener más que unos 20 años de edad, o podía ser aún menor. Esta era la gran oportunidad de su vida, de tener cualquier cosa que deseara. Pero en vez de eso, sigue siendo fiel a lo que le habían enseñado y seguía por el consejo de Mardoqueo, creyendo que él sabe lo que más le conviene a ella. Y qué interesante, ¿no?, que la NBI, que está más comprensible, dice que ella, pudiendo llevar todos esos cosméticos, todas esas cosas que tenía en el harén, ella simplemente decidió no llevarlo. ¿Por qué? Porque las personas se impactaban más de acá, ¿no?, de ese corazón lleno de simpatía. Entonces, no sucumbe a la tentación que la rodea, a la superficialidad, el egoísmo, la seducción, el egocentrismo. Exhibe una sencilla modestia, una autenticidad en medio de tanto lujo desmedido. Esther se presentó ante el rey sin ningún temor, porque no la consumía la ambición de ser reina. Su vida no giraba en torno a su aspecto físico ni al propósito de hacer feliz al rey. Estaba allí por una sola razón, porque sabía que la mano de Dios estaba con ella. Sabía quién era, sabía lo que creía, había sido bien educada bajo el temor de Dios según la enseñanza de Mardoqueo, y sabía que la mano de Dios estaba sobre su vida. Si era la voluntad que estuviera allí, si eso era parte de su plan, o sea, en el plan de Dios, entonces lo aceptaría de buena gana. De no ser así, de buena gana renunciaría a él. Era modesta en cuanto a su persona y era auténtica. ¿Cuántas damas, ¿no?, se requiere hoy más que nunca que sean pues auténticas como Esther? Entonces, veamos la quinta característica de esta joven exiliada. Esther fue ejemplo de una gracia amable a pesar del ambiente. Recuerde que ella está exiliada, está en un lugar extraño donde aborrecían a los judíos, pero ella, por su prudencia, por saber guardar el secreto, por ser reservada, ¿no?, y más la educación que su tío Mardoqueo le dio, ella pudo salir adelante en todo esto. Pero Esther capítulo 2, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: cuando le llegó a Esther, la hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey: guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, ¿no? Ahora, permítame leérselo, pero en lo que dice la NBI, o la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey. Ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebet, durante el 7 año de su reinado. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti.
Ahora, es evidente que Esther tenía algo que hacía que obtuviera gracia de todo el mundo, desde el rey hasta las mujeres con quienes competía por la atención del rey. El diccionario dice que tener gracia es ser agradable, encantador, atractivo, de una manera dulce y cautivadora. Una persona que tiene gracia nos atrae, nos sentimos seducidos por el espíritu bello y fascinante de esa persona. Vaya pues que Esther sí es un gran reto para toda dama en Cristo Jesús. La sexta característica de esta joven exiliada es que Esther demostró un humilde respeto por la autoridad. En Esther capítulo 2, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther, ¿no? Y disminuyó tributos a las provincias, hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Permítame leerlo en la NBI. Dice: luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras las vírgenes se volvían a reunir, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su cuidado. Muchas personas parecen pensar que cuando alguien se casa ya no necesita del consejo de sus padres, o que cuando se independiza económicamente depende total y absolutamente de sí mismo. La persona piensa por sí misma y hace lo que le viene en gana. Pero aquí vemos que Esther, a pesar de convertirse en la reina del país, se acordaba de la sabiduría de su tutor y seguía su consejo gustosamente. Pues cuánto se necesita hoy más que nunca, ¿no?, que los hijos presten atención al consejo de sus padres, al consejo de sus maestros, al consejo de sus líderes. Muchas veces cuando los hijos se logran, muchas veces y de manera triste, ya no toman en cuenta el consejo de los padres o el consejo de sus pastores, ¿no? O lamentablemente a veces hay hijos que se rebelan, ¿no?, contra sus padres y se van de su casa, y entre comillas le llaman independizarse, y se independizan sin haber logrado nada en la vida. Se independizan sabiendo que no están preparados todavía para enfrentar la vida y tienen en poco el consejo y la guía de los tutores que Dios les ha dado, y eso pues causa dolor, tristeza, muchas veces lágrimas en la familia. Pero Esther no fue así. Y señorita, le doy un consejo. Usted que todavía vive bajo el techo donde sus padres la cuidan, siga ahí, estudie, crezca espiritualmente y crezca profesionalmente, y respeta a sus padres, honra a sus padres, así como Esther honró a su tutor, a Mardoqueo. Si Esther hubiera sido una persona que no temiera a Dios, le hubiera dicho a Mardoqueo: tú no me mandes porque no eres mi padre. Pero sin embargo, ella fue obediente a su tío, respetó a su tío, ¿no? Se sometió a la autoridad de su tío, a la guía espiritual de su tío, ¿no? Y el hecho de haber sido una persona sensible, obediente, ¿no?, lo llevó a tener pues logros en su vida. Y en otras palabras, Esther fue una mujer virtuosa. Yo le animo a los jóvenes que den gracias a Dios porque todavía tienen a sus padres vivos,
que le den gracias a Dios porque sus padres todavía pueden apoyarles para sus estudios, para su vestimenta, para todo lo que ellos necesiten, y por la gracia de Dios. Pero si hay jóvenes que por una razón perdieron a sus padres, hay jóvenes que son huérfanos, hay jóvenes que por la necesidad misma, por la urgencia misma, han tenido que abandonar la casa de sus padres, no porque son malcriados, sino porque sus padres no tienen los recursos para darles estudios, para darles una carrera. Entonces ellos han llegado acá a la ciudad y acá han estudiado y trabajado, y así han podido lograr sus metas, y una vez que han logrado sus metas, han retornado a sus tierras. ¿Para qué? Para honrar a sus padres. A mí me quedó grabado, seguramente muchos de ustedes vieron, cuando una señorita se recibió de educadora y volvió, ¿no?, a las profundas partes de nuestra sierra, y volvió con su cartón, con su título, y se arrodilló ante su papá y le dijo: papito, esto es lo que tú has logrado, y he venido hasta acá para darte las gracias, ¿no? Y su papá se puso a llorar de emoción, ¿no?, que su hija se haya logrado, ¿no? Entonces, ¿qué espera todo padre? ¿O qué espera Dios de todo hijo hacia su padre? Que sea un hijo agradecido, que sea un hijo respetuoso, que sea un hijo que honra a sus padres, pero no que se rebele contra sus padres, que no se independice de una manera equivocada, porque no lo conduce a nada bueno. Esther nos da ese ejemplo. Esther da ese reto, ¿no?, a toda señorita en Cristo Jesús, y a toda esposa también. Entonces, quiero culminar leyendo Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 31, pero según la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene la Reina Valera, pues siga la secuencia, y dice así: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal adquiridas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara por la noche. Con una mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Realmente esta joven exiliada, que más adelante, por la guía del Señor, fue seleccionada para ser reina, es un reto para toda mujer en Cristo Jesús. Vamos a orar en este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por este hermoso tiempo, Señor, en la cual hemos aprendido tu palabra, y por este domingo que hemos estudiado el libro de Esther. Padre Santo, rogamos por todas nuestras hermanas y hermanos en Cristo. No solamente, Señor, este es un desafío para toda mujer cristiana, sino también para todo hombre, porque todos somos llamados a ser, Señor, prudentes, Señor, no ser presos de la chismosería, de la murmuración,
sino, Señor, a ser dóciles, humildes, Señor, enseñables. Y Padre, es un reto para todo cristiano, pues Esther es un modelo. Y las circunstancias no fueron motivos para que ella cambiara, Señor, su temor que te tenía a ti, Señor. Al contrario, ella se mantuvo firme. Y, Señor, en estas circunstancias que nos golpean, rogamos para que no cambiemos, sino que sigamos teniendo temor de ti, que continuemos empapándonos de tu sabiduría para ser, Señor, personas de bien y de gran bendición, y para hallar gracia ante tus ojos y ante los ojos de los hombres. Padre Santo, gracias estamos por ese tiempo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones. Cuídense mucho, hermanos.